gracias. Seamos bienvenidos todos los que nos hemos hecho presentes a esta casa del Señor, Iglesia Soy de Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios también bendiga a los que se van a estar conectando en cualquier momento, en cualquier hora, cualquier día, porque gracias a Dios por la tecnología, allí queda grabado. Entonces, que en su momento que usted pueda escuchar estas enseñanzas, que el Señor agregue doble porción de bendición a la palabra, para que así podamos gozarnos todos juntos. Usted en el momento que usted se conecte y nosotros aquí nos gozamos ahorita. Déjeme decirle de que no es lo mismo estar aquí presente, jamás lo va a hacer, ¿verdad? Pero entiendo de que hay muchos, pues por cualquiera sea la razón, ya sea por cuestiones de países, de lo que sea, no pueden estar aquí, pero por lo menos pueden disfrutar de la palabra del Señor, y eso es bueno también. Amén. Más que bueno. Así es de que le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Juan, San Juan 16, vamos a leer del 4. Bendito sea Dios, estamos contentos, estamos gozosos y estamos alegres porque el Señor nos tiene aquí en su casa. Mire, Juan 16, 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: les digo, bueno, ahí lo pueden leer también en la pantalla, ¿verdad? Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen, diga conmigo, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado, dice esta versión, defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Padre y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más. No nos cansamos de agradecerte, Dios mío, por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que hiciste ayer, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas, Señor. Mira, Dios mío, una vez más yo te pido que hables a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestro espíritu y llena nuestro espíritu, Señor bendito. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. Mire qué tremendo. Me da mucho gusto, la verdad, cuando Dios, ¿verdad? Dios es el que se encarga de muchas cosas. Mire, ¿se fijó usted de que en la alabanza casi la mayoría tenían que ver con el Espíritu Santo de Dios? Y yo no les dije a ellas de qué iba a estar hablando, ¿verdad? Pero si usted recordará, hemos traído una variedad de mensajes que todos se alinean al mismo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a continuar con el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerde de que el otro día se me fue el tiempo en dar hacer un resumen de las enseñanzas anteriores. Pero qué bonito que aquí Jesús está hablándole a los discípulos. Y mire lo que Jesús está diciendo. Dice allí que entristece. Mire, allí en el 6, dice de que ellos se entristecieron. Y normalmente cuando Jesús habla, no nos causa tristeza, sino que nos causa gozo, nos causa alegría. Aún muchas veces cuando la palabra tal vez nos venga a confrontar de las cosas que tal vez nosotros hacemos, pero mire de que este caso aquí es muy particular porque es Jesús
el que está hablando, y normalmente, como le digo, las palabras nos traen gozo a nuestras vidas. Pero en este momento les está hablando a los discípulos y las cosas que Jesús les está diciendo, les está a ellos entristeciendo, ¿verdad? Porque no era cualquier cosa. Mire, yo entiendo de que ellos se entristecieron, lo entiendo perfectamente, porque no eran unas cosas que le agradaría a cualquiera. Cualquier persona le entristecería lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? A ellos más que a nosotros. ¿Por qué? Porque mire, si usted se fija, nosotros hoy día, ¿verdad? Toda la humanidad de este tiempo, nosotros, ¿cuánto creemos que Jesucristo murió, pero que también resucitó? Levante la mano. Levante la mano. Todos creemos que Jesucristo murió y que resucitó. Entonces, haga de cuenta de que a los discípulos que Jesús les estaba diciendo estas cosas, ellos fueron testigos de las cosas que acontecieron en ese tiempo. Nosotros hoy día creemos que esas cosas pasaron en realidad, pero no somos testigos de ello. Lo creemos porque testigos visuales, testigos que estuvieron allí, ellos nos escribieron a nosotros por medio del Espíritu Santo estas cosas para que nosotros las veamos y podamos ir hasta ese lugar así en cuestión de imaginación, porque no lo podemos ver, no lo hemos visto, pero lo creemos, ¿verdad? Que así fue porque está escrito en la palabra. Pero mire, estos hombres, ellos vieron cómo Jesús, ¿verdad? Él sufrió la flagelación. Ellos vieron cómo le dieron los latigazos al Señor. Ellos vieron cómo su sangre, cómo su cuerpo era inmolado, cómo su sangre vertía en el piso. Y ellos vieron cómo lo coronaron a él con esa corona de espinas, ¿verdad? A Jesús. Ellos lo pudieron ver todas esas cosas. Ellos vieron cómo agarraban sus barbas y se las arrancaban a nuestro Señor Jesús. Y entonces, por eso es de que ellos se entristecieron, ¿verdad? Porque ellos palparon todas esas cosas. Ellos en el momento tal vez se entristecieron porque dijeron, nuestro Señor se nos va y nos va a dejar solos. Pero no, Él les dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo estar con ustedes aquí presente. No puedo estar allá con Lázaro, no puedo estar allá con Jairo, no puedo estar allá con todos ellos. Solamente puedo estar con ustedes aquí. Entonces les conviene que yo me vaya. Es mejor para ustedes que yo me vaya, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar mientras meditaba en esto, yo dije, wow, qué increíble, dije yo, porque estos hombres fueron testigos, pero ellos vieron esas cosas, por eso se entristecieron, pero nosotros nos contentamos, nos alegramos, ¿verdad? Porque nosotros ya no vamos no hemos tenido nosotros que ver esas cosas, sino que lo que nosotros vamos a ver son otras cosas diferentes. Vamos a ver cómo el Señor va a venir en un caballo blanco va a venir el vestido de rey, y dice de que Él cuando venga nuevamente a esta tierra, dice de que Él va a venir como Rey de Reyes, aleluya, y Señor de Señores, gobernando. Mire, y ¿sabe qué más todavía? Que nosotros vamos a venir con Él. Eso es maravilloso todavía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver esas cosas que ellos no vieron. Nosotros vamos a ver esas cosas, pero nosotros en realidad vamos también a ser testigos de esas cosas porque vamos a venir con Él. Dice que Él va a venir con su iglesia amada aquí a la tierra. Entonces digo yo, wow, ¿cómo nos iban a poner tristes? Imagínense Jesús diciendo de que Él se tendría que ir, ¿verdad? Pero les dice también, les voy a enviar al abogado defensor, es decir, al consolador. Dice otra versión, al consolador. ¿Por qué el consolador? Porque seguramente mientras Él estaba con los discípulos, porque mire, todos los seres humanos, o mejor dicho, sí, todos los seres humanos, los cristianos sobre todo, que hemos creído en Él, necesitamos un consolador. Sí, necesitamos al Espíritu Santo como consolador nuestro. Y mire, no me vaya usted a decirte que usted es un superhumano,
humanoide, le iba a decir. Ese ya es otra cosa. No me diga usted que es un superhumano que no necesita del Espíritu Santo. Porque todos, así sea el más dotado en sabiduría, en conocimiento, en elocuencia, en predicar la palabra, lo que sea, sea quien sea, necesita del Espíritu Santo. Así es. Y es que mire, lo más maravilloso de todo eso es que en ese momento ellos se ponían tristes porque ellos no lograban captar lo que nosotros ahora el Espíritu nos revela a causa de que Él ha entrado en nosotros. Él está en nosotros. Y Él está, ¿por qué? Porque nosotros se lo hemos permitido. Él viene a nosotros porque nosotros se lo permitimos. Porque si nosotros lo rehusamos, como le decía la vez pasada, Él es un caballero y se mantiene ahí esperando con los brazos abiertos a ver en qué momento usted y yo abrimos nuestro corazón hacia Él. Y entonces digo yo, wow, imagínense esta gente, ¿verdad? Ellos vieron todas esas cosas y entonces se pusieron tristes, dice ahí, se entristecen tanto y yo pensaba y decía yo, wow, qué increíble, dije yo. ¿Por qué? Porque yo sé de que a todos les convenía que Él se fuera, ¿verdad? A la mayoría, mejor dicho, porque no a todos. Imagínense ustedes esa gente que Él sanó, esos leprosos que Él sanó. Imagínense a Lázaro que resucitó. Si Jesús se va, ha de haber dicho Lázaro, y si yo me muero, no voy a volver a no va a haber quien me resucite otra vez. Imagínense a Jairo, el hombre más importante que tenía una sola hija. Imagínense a Jairo pensando, el Señor está diciendo que se va, pero si Él es mi consuelo, Él me resucitó a mi hija. Imagínense a Jairo diciendo, y si mi hija se vuelve a morir, ¿quién me la va a resucitar? Entonces había gente ahí que tenía razón de entristecerse. Pero Él dice, yo le voy a enviar al Consolador, yo le voy a enviar al abogado, ese defensor. Y mire, esta es la parte que a mí más me fascina de todo esto. Que el Espíritu Santo de Dios, si usted y yo le permitimos entrar en nosotros, que Él nos bautice, ¿verdad? Que Él esté en nosotros. Porque mire, una cosa es que el Espíritu Santo esté al lado de uno, pero otra cosa es que esté dentro de uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted y yo podemos, si alguien no ha hecho eso, ese compromiso de aceptar a Cristo en su corazón, de reconciliarse con Él, no ha sido bautizado, esa persona solamente tiene al Espíritu Santo como quien dice a un lado. Pero cuando ya el Espíritu Santo entra en nosotros, vaya, le voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener, vamos a suponer que esta es una taza de café, que dicho sea de paso hubiera sido buena una taza de café, ¿verdad? Pero si esa fuera una taza de café, ahí está. Y lo único que puede pasar si yo no me la tomo es que se va a enfriar, ¿verdad? Pero si ya yo me la tomo, esa taza de café me va a dar energía, ¿verdad? Y me va a despertar si tengo sueño. Si es un café sin azúcar y amargo, me va a despertar si tengo sueño. Pues así mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él puede estar ahí. Está aquí. Él está. Pero una cosa es que Él entre en nosotros. Así es. Porque cuando el momento de que Él entre en nosotros, los frutos se van a ver así. Amén. Sí, pero si el Espíritu Santo, usted puede pasar años, hermano, amigo, en una congregación y el Espíritu Santo tal vez nunca haber entrado en usted. Mire, puede decir que nació en el Evangelio, pero si usted no ha anhelado eso que sucedió, ¿usted cree que sí? Cuando Jesús les dijo a los discípulos, sí, yo me voy, pero le voy a enviar el Consolador? Váyanse a tal lugar y allí esperen, porque allí va a llegar, a esa casa va a llegar el Espíritu Santo. Y entonces imagínense todos allí reunidos en esa casa, esperando al Espíritu Santo allí. Es un versículo que nunca se me olvida, porque eso es maravilloso. Mire, estando allí todos en el día de Pentecostés, dice,
todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, dice, estamos hablando de Hechos 2:1 y ahorita el 2. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, dice esta versión, que llenó la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Más antes, cuando yo hablaba de ese versículo, yo me imaginaba un gran viento así, soplando, un estruendo, así me lo imaginaba. Pero yo lo estuve viendo en diferentes versiones esto. Y dice de que de repente se oyó un ruido desde el cielo, pero ¿qué dice ahí? Parecido. No es lo mismo algo que está pasando a algo parecido. Es decir, que no fue un ventarrón como yo me lo imaginaba antes, sino que, y yo dije, wow, qué increíble, porque aún la Reina Valera dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero esta otra que estamos viendo ahorita dice que era parecido. Entonces el Espíritu Santo, haga de cuenta que había allí un ruido donde todos empezaron a hablar lenguas, dice ahí, como de fuego, dice más adelante. Luego algo parecido también a unas llamas de fuego o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Algo parecido, dice. Imagínense, y entonces todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar idiomas, dice esta versión. Entonces quiere decir que hablaron lenguas de fuego, pero también empezaron a hablar idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces habían ahí otras gentes, los cuales esos entendieron ese lenguaje, esos idiomas, porque una cosa son las lenguas de fuego y otra cosa son los idiomas. Mire, el Espíritu Santo tan maravilloso que aún permitió que gentes que no hablaban el idioma hebreo allí, que habían de diferentes lugares, que habían llegado allí, entendieron todo lo que estaba pasando a causa de las cosas que ellos decían. O sea, hablaron idiomas, pero también hablaron lenguas de fuego. Entonces, y qué tremendo. Entonces Jesús, imagínense, ahí él dando ese tipo de explicaciones, diciéndoles a ellos, ustedes van a tener al Consolador, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y entonces, mire, esto a nosotros nos tiene que traer un despertar en nuestra mente. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios solamente nos va a bautizar a nosotros, solamente si nosotros lo anhelamos. Así es. Solamente si nosotros lo deseamos. Y ya vamos a ver unos puntos de eso, por cierto. Entonces, mire lo que dice Juan 14:16. Bendito sea Dios. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado. Aquí habla de otro abogado defensor, quien estará con ustedes. Mire, esa es la parte que a mí me gustaría subrayar aquí. Él estará con ustedes para siempre. Es decir, que después de que Jesús envió el Espíritu Santo, y es que esto es lo que a mí me gusta, mire. El Espíritu Santo de Dios, cuando Él viene y nosotros somos bautizados y Él entra en nosotros, eso quiere decir que el Espíritu Santo a nosotros nos tiene totalmente escaneado de todas las cosas que nosotros hacemos. Ahora bien, Él es el que nos redarguye cuando estamos haciendo cosas o vamos a hacer cosas
que no le gustan a Dios. Él es el contacto, Él es la conexión que tenemos nosotros con el Padre. Así es. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo, Él es el que escudriña, voy a decirlo así, por este tópico que estoy hablando, la mente y el corazón de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él conoce los pensamientos de Dios. Así es. Él sabe, el Espíritu Santo de Dios, Él sabe todas las cosas que el Padre Celestial y que el Hijo piensan de nosotros. Él es el que habla allá al Padre, aunque Jesús es el que intercede por nosotros, pero Él es el que nos defiende, Él es nuestro abogado, dice. Gracias, Dios. Él es, ahorita el Señor Jesús está para nosotros sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Porque hemos hablado que Él no podía estar en un solo lugar, podía solamente estar, en un solo lugar y no en muchos lugares. Pero al enviarnos Él a nosotros, el otro defensor, el otro abogado, dice aquí, eso quiere decir que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él los defendía, Él abogaba por todos los que estaban ahí. Pero ahora nosotros nos envió al Espíritu Santo, que es el mismo que conoce los pensamientos del Padre. Es el mismo que estaba ahí presente cuando resucitó Lázaro. Es el mismo que estaba ahí presente cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto del Señor Jesús. Es el mismo, el Espíritu Santo estuvo ahí en todo momento que Jesús estaba en la tierra, pero no se lo había dado todavía a los discípulos hasta que vino el tiempo de Pentecostés. Sí, así es. Jesús les dio autoridad, sopló sobre de ellos para que ellos fueran y predicaran el Evangelio y echaran fuera demonios. Les dio eso, ese soplo que les dio a ellos. Creo que eso está, no sé, déjenme ver en Juan 20, 21 creo que está. Gracias, Dios. Si no, ya me adelanté bastante. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, dice ahí el 22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Mire qué tremendo. O sea, de que allí ellos recibieron el Espíritu Santo y pudieron ir a hacer todas las cosas que Jesús les mandó a hacer. Así como el Padre me envió a mí, dice, yo los envío a ustedes. Imagínense, por eso les dio poder, les dio autoridad, les dio al Espíritu Santo para que ellos pudieran sanar, echar fuera demonios, pudieran poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Pero ya cuando viene en el día de Pentecostés, que viene ya la investidura, puedo decir así, el bautismo del Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces, imagínense qué maravilloso para nosotros hoy día, que nosotros no tuvimos que ver las cosas que vieron los discípulos. Ver eso tan doloroso, ver al Señor sufrir de esa manera, triste, acongojado, saber que iba a pasar por eso, todo eso lo vieron los discípulos. Entonces nosotros tenemos esa ventaja de que hoy día nosotros ya no tenemos que ver esas cosas, sino que tenemos que esperar lo que ha de venir, que es cuando vamos a venir con Él, aquí, a esta tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Solo lo que tenemos que hacer es nosotros adueñarnos de Él, porque Él está, Él desea, Él anhela que nosotros lo anhelemos a Él. Miren qué tremendo, Él anhela eso de nosotros, por eso es de que Él todo momento está deseando eso. Bendito sea Dios. Miren lo que dice Juan 14, 16. Oh, ya lo leímos ese, ¿verdad? Ok, continuemos entonces. Bendito sea el Espíritu Santo porque Él está aquí con nosotros. Podemos estar confiados que Él está aquí. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre de nosotros,
Él nos pone un sello, Aleluya. nos sella. Y cuando el enemigo se quiere levantar en contra nuestra y quiere llegar cerca de inmediatamente, él sí puede mirar esas cosas. Nosotros no podemos ver el sello que Él nos pone a nosotros, ¿verdad? No podemos ver el mundo espiritual, pero cualquier demonio que el Señor lo reprende, el enemigo, Él viene, querer tocarnos a nosotros, no puede porque inmediatamente mira el sello del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Efesios 1:13. Gracias, Jesús. Dice, y ahora ustedes, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Ya? Nosotros somos los gentiles. También han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, mire, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Mire lo que dice el 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aleluya, Wow. bendito Dios. Qué tremendo. Sí, Ahí está, mira. gracias. Nosotros, hay otra versión que dice de que nosotros, permítame que se regresó ese, que dice de que Él nos ha sellado. Aquí está, el 13. Él también, esta es la Reina Valera, dice, Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué tremendo. Dios, gracias. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos un sello, y ese sello solamente usted y yo lo podemos, tanto como lo podemos obtener, como también lo podemos perder. Ese sello depende de nosotros. Así como voluntariamente Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, así como voluntariamente Él resucitó, así como voluntariamente Él nos envió al Consolador, nos envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él sea Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, cuando nosotros pasamos ese proceso que aceptamos a Cristo, nos bautizamos, luego Él nos bautiza en espíritu cuando nosotros le anhelamos, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos bautiza en espíritu a nosotros, entonces dice de que allí nos pone un sello. Y ese sello, como voluntariamente también lo tenemos, voluntariamente al darle la espalda a Él, lo podemos perder. Y nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que nos vamos a permanecer, así como decía el canto, ¿verdad? Nosotros permaneceremos en el Señor hasta el día de que Él venga por nosotros y nos lleve, ¿verdad? Porque Él va a venir a las nubes, no va a venir a la tierra. Eso se llama el arrebatamiento, ¿verdad? La parucía de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir allá. Mire, no es la segunda venida del Señor esa, no, esa es la parucía del Señor cuando Él viene por su iglesia. Entonces, fíjese qué tremendo. Y entonces allí, yo creo que van a tener preguntas después, por eso que acabo de decir, pero eso es doctrina. Entonces, fíjese qué tremendo. Y entonces el Espíritu Santo, Él es el dueño de nosotros, nos pone el sello, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y ningún demonio se nos puede acercar, no nos puede hacer nada porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los resultados en este bautismo en Espíritu? ¿Verdad? O las evidencias, mejor dicho, las evidencias del Espíritu, de tener nosotros. Como número 1, yo tengo aquí, vamos a tener
vamos a poder hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, una evidencia que nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu es que vamos a hablar en lenguas. Esa es una evidencia, pero no significa que no sea bautizado solamente porque no hable en lenguas, ¿verdad? Pero sí, es importante que anhelemos eso. ¿Por qué? Porque fíjense de que a veces, tal vez usted ha oído que dice alguien, hablen las lenguas, hablen sus lenguas. Ajá. Entonces, es importante que nosotros anhelemos hablar en lenguas porque Él nos da nuestras propias lenguas, las cuales con el tiempo se nos van a ir modificando más y más. Él nos va a ir dando más y más y más lenguas. ¿Por qué? Porque yo le decía el otro día a mi esposa, digo yo, oye, fíjate de que las mismas lenguas tengo desde un principio, de que me bautizó el Espíritu. Y no se me olvidaron nunca, esas mismas son las que hablo. Pero hay momentos en donde entro cuando estoy en oración, hay momentos que entro en una etapa donde me da otras lenguas. Así es. Ajá, entonces, por eso es de que digo yo, Él nos va dando diferentes lenguas. Entonces, es muy importante porque hay muchas, incluso iglesias que no creen en el hablar en lenguas. Entonces no estuviera escrito en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, es importante eso, anhelar que el Espíritu Santo nos llene, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? sí. Porque ahí lo vimos en Hechos 2:4, ahí lo vimos, ¿verdad? Hechos 2:4, me da ya rapidito porque quiero brincar a otro versículo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros somos llenos en el Espíritu, el Señor mismo nos va a permitir a nosotros hablar en otras lenguas. Él mismo nos las va a dar. Eso solo lo único que usted y yo tenemos que hacer es anhelarlo, pero en el momento que se las dé el Señor, que no le dé pena hablarlas. Así es. Porque ese es el peor error que puede cometer mucho cristiano. Se lo digo porque en cierta ocasión yo tuve una experiencia con alguien, que no puedo decir su nombre porque posiblemente hasta me está viendo, que estaba en un púlpito, empezó a alabar al Señor y en ese momento dice de que empezó a recibir algo que tenía que soltarlo y decirlo. Entonces, y ya después hablamos de eso, le dije yo, no, nunca, ¿cómo se dice esa palabra? Resista, gracias. Nunca resistan al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre de usted y yo, y Él nos dé de hablar, usted no tenga pena el que esté. Entonces solo cierre los ojos y suelte lo que el Espíritu Santo, aunque no lo haga bien, porque mire, nadie nace aprendido, sino que Él mismo nos va a nosotros llevando, Él mismo nos va enseñando cómo hacerlo, pero lo único que usted y yo tenemos que hacer es soltarlo, dejar hablar, haga cualquier ruido, suéltelo, porque ahí Él en ese momento lo bautiza, y esa es la evidencia. Usted empieza a hablar, tal vez cualquier cosa, yo no sé, lo que sea, si alguien, no sé cómo explicarlo, porque es un momento único que solamente Dios le va a dar a usted sus propias lenguas, ¿verdad? Porque yo le puedo hablar las lenguas que Él me dio a mí. Yo se las puedo decir aquí mismo ahorita, porque no las olvido, las tengo. Entonces, pero Él le va a dar a usted sus propias lenguajes. Sí, así es. En ese momento. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es que no nos dé pena. Usted no se preocupe que diga el que está al lado suyo, que diga los que están por allá, que diga, no. Es algo entre usted y el Espíritu Santo de Dios. Solamente deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. ¿Qué van a decir de mí? No se preocupe por eso. Por eso hay mucho cristiano estancado. Mucho cristiano hasta el día de hoy podrá tener 10, 15, 20, 30 años y nunca haber hablado en lengua. Y esa es una evidencia. Esa es una de las evidencias primordiales que allí están escritas en Hechos 2:4. Allí están. Y comenzaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces no es uno el que las da.
Yo no le puedo decir a usted, diga aleluya, 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 aleluya. No, usted puede intentarlo. Tal vez de ahí le viene lo demás. Pero sí, tiene que, ¿cómo se llama? Permitirle al Espíritu Santo. No lo resistamos. Ok, ya hablé mucho de eso. Creo que ya quedó clara esa parte. Entonces las razones, ¿cómo es? Esta es una de las muchas razones que debemos anhelar ser bautizados en Espíritu, ¿verdad? Es muy importante que le permitamos al Espíritu Santo vivir en nosotros. Es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hemos vivido una vida, cuando estábamos alejados de Él, teníamos una vida muerta. Ya lo hemos dicho eso en otras ocasiones, ¿verdad? Que estábamos muertos en el Espíritu. Pues, mire lo que dice Efesios 2 para que vea, porque podemos ver mucho ser humano caminando y sin embargo estar muerto en su espíritu. Ajá, puede estar muerto en su espíritu y no se da cuenta. Mire lo que dice allí. Veamos la Reina Valera ahí lo que dice. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, eso éramos nosotros antes. Así es. Pero el día que venimos a Cristo y le pedimos que entrara en nuestro corazón, fuimos bautizados, porque esa es parte de la obediencia de las ordenanzas. Y luego, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, porque hay diferentes tipos de bautismo en espíritu. El primero es el bautismo en agua, el segundo es el bautismo en Espíritu Santo, el tercero o cualquiera de los dos puede ser el Espíritu, la llenura en fuego. Esa es otra cosa. Tal vez no hablemos de eso aquí predicando, sino que vamos a darlo en una enseñanza del discipulado. Ahí lo vamos a decir. Pero también hay bautismo en palabras. Mire, eso le pasó eso le pasó, por ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús resucitó? Que llegaron unas mujeres y a ver en la tumba, y ahí se les aparecieron unos ángeles y le dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Entonces dice ahí, no me acuerdo si está en Lucas, solamente para que lo sepa, para información nada más. El último capítulo de Lucas, ahí está, creo que es no me acuerdo porque esas cosas no las tenía, pero yo creo que está en el último. Ajá, entonces ellas se acordaron de sus palabras, dice esa versión 1960, ¿verdad? El 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso fue lo que le estaban diciendo los ángeles a ellas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Allí fueron ellas bautizadas en palabras. Y lo mismo le pasó otro ejemplo, que tal vez ese sí lo van a recordar ustedes, es cuando María, cuando estaba embarazada de Jesús, ¿verdad?, llega a visitar a Elizabeth. Dice de que cuando ella oyó la palabra de ella, inmediatamente el niño se le bautizó. Esa es otra manera de ser bautizado, por palabra. Sí. Bendito sea Dios. Entonces son dos ejemplos allí que los pueden guardar en su corazón. Pero ahí está el versículo, lo pueden anotar ahí, los que están anotando, 24:7 y el 8. Y ahí imagínense lo que dice el 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí dice quiénes eran las que andaban ahí. Entonces, ¿cómo describir el bautismo del Espíritu Santo? En el sentido físico, dice de que se ve y se oye.
Hechos 2:33. Me voy a apurar porque ya el tiempo está pero bien volando. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ah? Ahí dice, ¿cómo describir el bautismo del Espíritu Santo? En el sentido físico se ve y se oye. Y ahí está el versículo bíblico. Entonces, en el sentido, ese es en el sentido físico, pero en el sentido espiritual es un poco más difícil describirlo. ¿Por qué? Porque allí ya es otra cosa, y eso lo encontramos en 1 Corintios 9 al 14. Pero solo vamos a leer hasta donde encontremos ahí, ¿verdad? Así como se puede describir en el sentido espiritual. 1 Corintios 2, 9 le dije, ¿no? Porque en la ley, Moisés, a ver, 1 Corintios 9, 2, 9. Sí. Primera de Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, de que al describir el bautismo en Espíritu Santo, en el sentido espiritual, por eso es que es difícil entenderlo, es más difícil. ¿Por qué? Porque cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, son cosas espirituales. Yo no le puedo explicar a usted cómo se siente cuando uno es bautizado, qué cosas pasan. ¿Por qué? Porque son cosas en el sentido espiritual. Yo le puedo contar, pero no es lo mismo que yo se lo cuente como me pasó a mí, a que usted mismo tenga la experiencia suya, porque cada quien es una experiencia distinta, ¿verdad? Entonces, a ver, bendito sea Dios. Sí, amén, gracias. Espero que me esté dando a entender. Gracias, Padre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir al Espíritu Santo? Hablamos deseándolo. Tenemos que desearlo. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Obedeciendo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, obedeciendo es como podemos nosotros recibir al Espíritu Santo. Otro más, por fe y creyendo. Mateo 21, 21. Por fe y creyendo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, ¿cómo podemos recibir nosotros el Espíritu Santo? Por fe y creyendo. Aquí lo está diciendo, ¿ah? Y el otro es pidiéndolo. Lucas 11, 13. Sí, Señor. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
A los que se lo pidan, ¿verdad? Tenemos que pedirlo. Sí, Señor Jesús. Y el otro es por imposición de manos. Sí. Hechos 8:17. Este lo leímos el otro día. Entonces les ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. 9:17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él puso sus manos sobre Pablo y allí él recibió el Espíritu Santo. ¿Verdad? Un último versículo, ahí mismo, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, dicho todo eso, esas son los requisitos que se requieren, ¿verdad? Valga la redundancia de palabras, esos son los requisitos que se requieren para nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo. Deseándolo, obedeciendo, por fe creyendo, pidiéndolo, imposición de manos. Bendito sea Dios. Entonces, eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos eso. ¿Por qué? Porque dice, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Qué tremendo. Hechos 8:17. Entonces, eso es todo lo que nosotros necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque eso solo ocurre una vez, el bautismo en el Espíritu Santo. Las demás veces son llenuras del Espíritu Santo. Espero que sí me estoy explicando. Sí, amén. Porque una cosa es, el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una vez, pero las llenuras son infinitas. Sí. Todos los días, en todo momento Amén. podemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso depende de usted y de mí. Pero el Señor es tan bueno que Él nos dejó a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el Juez, dice. Ese lo podemos tener dentro de nosotros. Sí, así Y es. cuando nosotros lo tenemos ya en nosotros, no hay manera que usted y yo podamos pecar. No la hay. Pero el día que nosotros pecamos a escondidas, es porque quiere decir que todavía no tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Cuando pecamos. Pero si nosotros no pecamos es porque nos redarguye. Es como que, por ejemplo, que yo le diera un dulce, no, mejor dicho, un chocolate a un niño de, ¿qué edad tiene el niño? 2 años, antes de acostarse. Se imagine que yo le doy una barra de chocolate a un niño de 2 años y le digo, vayan, pasen buenas noches, que el Señor los bendiga, que los guarde y los proteja. Ese niño va a llegar a la casa. ¿Quién lo va a detener? Pues así mismo nosotros. Si el Espíritu Santo a nosotros nos bautiza, vamos a estar gozosos todo el tiempo. Van a venir problemas, van a venir situaciones y usted y yo las vamos a enfrentar con sonrisa. Con sonrisa, gozosos, contentos, alegres. Sí, Señor. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo porque realmente fui bautizado. Yo sé que fui bautizado en el Espíritu Santo. Si usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, yo le pido que se ponga sobre sus pies y creámoslo, anhelémoslo. Venga aquí al frente. Yo voy a orar por usted, voy a poner mis manos y en el nombre de Jesús usted va a ser bautizado en el Espíritu. Dios bendiga a los que están en casa, que el Señor los guarde, que Él los bautice, que los llene
estando ahí en casitas. El Señor los bendiga mientras están en sus lechos. El Señor los bautice, el Espíritu Santo de Dios los toque allí donde están. Y nos estamos